Bueno, el día de hoy vamos a aprender a crear un proyecto en SAP 5. Lo primero que haremos es abrir nuestra terminal de preferencia e introduciremos esta línea de comando para que nos pueda mostrar nuestra creación de proyecto. Le damos Enter. Una vez cargado este comando, ahora vamos a esperar para que nos despliegue la configuración de nuestro proyecto que vamos a crear. ¿Listo? Una vez creada, ahora lo que nosotros vamos a encargarnos es en crear una aplicación web. Le damos a App. Ahora nos va a decir cómo queremos nombrar nuestro proyecto. En este caso, vamos a ponerlo el nombre de defecto que nos está mandando, UI5 App. My UI5 App. Le damos Enter. Ahora nos dice qué espacio de nombre queremos usar. Vamos a utilizar com.edu. Le damos Enter. Ahora nos dice si queremos queremos habilitar el modelo de la programación flexible que nos tiene como elementos en SAP Theory. Le vamos a dar que por el momento, no, que no nos dé eso. Ahora nos dice, vamos a hacer una aplicación estática, una aplicación router. En nuestro caso vamos a hacer una router con Cloud Foundry. En este caso nos está pidiendo cuál va a ser nuestra vista. Puede ser incluso en JavaScript o en XML. En este caso vamos a utilizar lo que es XML. Le damos Enter y le vamos a dar en Content Delivery Network SAP UI5. Listo. Ahora nos va a decir si queremos que nos cree lo que es un directorio para nuestro proyecto. Le vamos a dar que sí. Y si nos quiere inicializar con Git para poder subirlo en la nube en GitHub o en GitLab. Le vamos a dar que por el momento no. Listo. Ahora se está creando lo que es el proyecto. En este momento vamos a tener que esperar a que termine de crearse todo nuestro proyecto para una vez poder ingresar. Se creó el proyecto. Ahora, estos errores que vemos aquí es normal, no nos vamos a preocupar, esto se puede arreglar. Nos dice más que nada de la vista, que no está anidada. Ahorita lo vamos a solucionar. Ok, una vez que ya está creada lo que es el archivo, ahora vamos a revisarlo con el comando ls, que vamos a poner un ratito el gatito por acá. ¿Listo? El comando ls. Y ahí listaremos las carpetas que tenemos. ¿En dónde? En nuestro escritorio. Tenemos aquí ya el proyecto. Ok, vamos ahora a limpiar la terminal con control L. Y listo, lo hemos limpiado. Ahora vamos a darle cd. Vamos a darle com. Y listo. Vamos a darle tab. Y ya tenemos nuestro proyecto. Ok, ingresamos en ese y listo. Ahora escribimos code, espacio, punto. E ingresamos a nuestro editor de código, que es Visual Studio Code. Listo, ahora esperamos y listo. Ya lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es poder echarle un vistazo a todo nuestro código, cómo está encapsulado, cómo lo tenemos todo organizado. Y entonces, lo que podemos ver es que se creó un montón de carpetas y archivos. El código principal de nuestra aplicación de SAP UI5 se encuentra en el directorio de Web App, que está aquí. En el UI Model, abrimos y aquí lo encontramos. Tenemos los controladores, que va a ir nuestro código JavaScript, nuestro CSS, nuestro property, nuestro model, nuestro test, nuestro view, que va a ser nuestra vista. Si nos damos cuenta, ya que hemos elegido la vista XML, tenemos aquí. Todo lo que tenemos aquí, la vista es XML. Esos errores que vemos no nos deben preocupar, no ocurre nada, solamente son advertencias. Listo. Ahora, podemos revisar nuestro package JSON, que es lo que se ha creado. En nuestro package JSON tenemos lo que son nuestros scripts, nuestros npm script, y tenemos incluso aquí el star, que nos configura un nuevo servidor y abre el index.html. Nuestro index.html está aquí. Esto es lo que nos abriría. Si nos damos cuenta, estoy utilizando también lo que es Bootstrap y nuestros recursos de SAP Fiori, nuestro tema. Ahora, para poder inicializar un servidor, para poder probar nuestra aplicación web localmente, vamos a abrir nuestro terminal. Podemos darle aquí los tres puntitos y abrimos una nueva terminal, que es control mayús ñ. En nuestro caso va a ser de manera por las teclas. Vamos, control mayús ñ y listo. Ya lo tenemos. Para no tener ningún error en lo que es la creación de nuestra aplicación, vamos a reinstalar nuevamente todos los scripts del package JSON para que todos estén correctamente actualizadas. Le damos un npm y
y esperamos a que se reinstalen todas las dependencias. Listo, ya lo tenemos todo creado. Ahora, para inicializar el servidor, haremos un npm. Podemos revisar aquí nuestro paquete JSON y es un npm start. Vamos aquí, npm start. Le damos enter y ahora esperamos para que se pueda abrir nuestro servidor. Se abrirá en lo que es en un navegador, el navegador que tengamos, en una pestañita. Como podemos ver, ya nos abrió esta pestaña y aquí lo tenemos, nuestro título, y aquí está. Ya tenemos nuestro proyecto esqueleto para poder ya seguir avanzando. Y esto sería el de hoy. Si podemos ver aquí nuestro index, podemos cambiar el título. Por ejemplo, podemos ponerle el famoso y muy reconocido Hola Mundo. Hola Mundo. Solamente guardamos, vemos aquí. Hola Mundo. Aquí lo tenemos. Ahora, si nos damos cuenta, si queremos quitarle esto, podemos hacer esto. Podemos ir aquí y cambiarle aquí. Si nos damos cuenta, aquí estamos utilizando lo que es Properties, que está en español, para que pueda ponerle esto. Ahora, queremos cambiarle, podemos cambiarle aquí. Nos damos cuenta que está aquí. Por ejemplo, aquí podemos ponerle que título sea igual a Hola Mundo. Ingresamos y efectivamente está aquí. Incluso podemos dividirlo. En la clase se le estará explicando cómo crear lo que son componentes y cómo utilizar nuestra vista, ya que nuestra vista la tenemos aquí. Todo esto es nuestra vista y este es nuestro app. Este es el que todo lo compila. Listo, esto sería el día de hoy.